Buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí y bienvenidos a nuestro seminario web de Exactly What to Say en español. Estoy emocionado de estar aquí hoy con ustedes. Por curiosidad, si pueden escribir en el chat de dónde se están uniendo todos, de qué parte del mundo estamos todos aquí. Me encantaría saber de dónde nos visitan nuestros participantes hoy. Estamos en Weston, en Miami, representando el sur de la Florida. Yo sé que tenemos personas de México, cerca de Nueva York, por ahí, Orlando. Muy bien, bienvenida Eda. Gracias por estar aquí. Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre el tema de cómo convertir objeciones en soluciones. Soy Carlos García, un poco de mí. Yo soy un guía certificado y estoy autorizado para enseñar el sistema de Exactly What to Say, que viene en idioma de español. Luego les hablaré un poco más sobre cómo funciona este sistema de lenguaje y cómo lo puede aplicar para ser más eficiente, y fluir más conversaciones, crear más impacto. También soy un coach de ventas profesionales y fundador de Exit Sales. Mi empresa está dedicada a ayudar a capacitar a profesionales en el mundo, más que todo en el sector financiero, pero también en el sector de profesionales que buscan mejorar sus conversaciones y el impacto que pueden crear dentro de sus relaciones para crear mejores resultados en sus negocios y también con sus equipos en el mundo del liderazgo y hasta en su vida personal. Ahora, mucho de lo que vamos a hablar hoy está inspirado con el trabajo de Exactly What to Say. Este trabajo también está traducido en español, un libro que se llama Palabras que Venden. Si les interesa saber un poco más, esto le da unas frases mágicas, palabras mágicas que puede utilizar para crear más impacto y más influencia. Lo que voy a hacer hoy es enseñar un poco más allá, la filosofía, estrategias, un poco más de la ciencia, cómo estas palabras influyen y llegan al subconsciente para ayudar a la persona a quien quieres influir tomar mejores decisiones, acelerar el tiempo del toma de decisiones, acelerar la confianza que puedes crear con esa persona, con las relaciones que quieres crear. Entonces, para maximizar nuestro tiempo hoy, una de las cosas que les quiero compartir es eh, llegar aquí con la mente abierta. ¿Okay? Van a haber algunos temas, algunos conceptos que tal vez lo vas a aprender por la primera vez o un poco diferente a la perspectiva que has aprendido dentro de tu formación y capacitación profesional. Algunas ideas puede ser que si la puedes implementar o considerar para tu práctica, esa puede ser la clave que lo puede ayudar a ustedes llevarlo para el próximo nivel. La segunda cosa es, voy a hacerles preguntas, entonces los invito para que compartan dentro del chat y así podemos conversar un poco más. Si tienen algunas preguntas, escenarios, dudas o quieren aclarar la información que les voy a compartir, estoy a la orden para responder eso y si no, yo les puedo hacer un seguimiento luego. La tercera cosa que les digo es, hagan preguntas. Si quieren maximizar este tiempo, sé que pueden invertir una hora haciendo otra cosa. ¿Por qué no sacarle provecho a hacer las preguntas que en verdad tiene que ver con las prioridades de su negocio, los desafíos y los retos que tienen ustedes dentro de su práctica profesional? Y así les puedo ofrecer ideas, estrategias o tal vez algunas respuestas que lo ayude a ustedes poder resolver esas dudas. Y bueno, mi reto para ustedes es reflexionar de todo lo que vamos a aprender hoy, cómo pueden implementar inmediatamente por lo menos una de esas cosas en su práctica inmediatamente. Entonces vamos a hablar de lo obvio, que es una objeción. Por eso que estamos aquí, para hablar lo que existe como objeciones y cómo lo podemos transformar en soluciones. Entonces, les pregunto a nuestros asistentes de hoy, escribe en el chat para ti qué es una objeción. No por qué, pero qué es. Vamos a definir qué es. ¿Qué es una objeción de tu punto de vista?
Entonces vamos a ver cómo responden aquí dentro del chat y agarrar un entendimiento común, un punto de arranque. Y vamos a ver qué dicen nuestros amigos en el chat. Estamos hablando de las objeciones dentro del contexto de ventas y negocios. Las objeciones pueden existir en una forma más vaga, pero lo queremos hablar dentro del contexto de ventas y negocios. Entonces, Jan Briceño nos dice que alguna duda que el cliente pueda tener que le impiden tomar la decisión en el momento. Me parece bien preciso. Está muy bien esa respuesta. Y la palabra clave que leo ahí, que creo que vamos a investigar o profundizar un poco más, es la palabra duda. Una discrepancia de opinión con poder de cambiar un resultado. Gracias, Diana. Una indicación de que la persona está considerando nuestros servicios, pero falta aclaración. También puede ser. Déjame darle la definición como lo describen oficialmente. Una objeción es una expresión de resistencia o desacuerdo frente a una propuesta o situación. Entonces, en general, la objeción es cuando alguien está desacuerdo, está demostrando algún tipo de resistencia, cuando le estás presentando alguna idea, tomar una decisión, tomar cierta acción, aceptar alguna idea como un concepto o pensar algo diferente. La objeción es cuando alguien está retando la idea o la acción o la decisión. ¿Ok? Ahora, algo clave que queremos también tomar en cuenta cuando estamos hablando de objeciones comunes es tomar en cuenta cuáles son las objeciones comunes que existen en nuestro mundo. Y el primero es el precio, ¿verdad? Una de las cosas comunes, especialmente si estamos hablando de eh, bienes raíces, si estamos hablando de productos, si estamos hablando de servicios profesionales, como en el mundo contable, servicios de coaching, servicios creativos. Uno puede, en el mundo de servicios profesionales, el precio es algo que puede llegar a tener objeciones. Las personas tal vez sienten que el precio no encaja con su presupuesto o no lo percibe, no le percibe el valor de invertir a ese nivel. Entonces, a veces es importante entender cómo poder manejar esa conversación o cómo proporcionar el suficiente valor para que la persona pueda entender, pueda manejar, decir que sí sin tener esas objeciones. Y hay una cita muy popular que existe que se dice que el precio va a ser un problema si hay ausencia de valor. El precio va a ser un problema si hay ausencia de valor. También se puede decir que si alguien dice, déjame pensarlo, eso viene a uno de los comentarios antemente, que si alguien tiene algún tipo de duda, es porque no pueden tomar una decisión. Entonces, la manera tal vez más profesional y sin ser directo en decirte que no, a veces es decirte déjame pensarlo. No sé si eso es algo que le ha pasado a ustedes. También para tomar en consideración el déjame pensarlo puede ser que es el precio, puede ser que es otra cosa, no necesariamente que no quieren hacerlo, pero no quieren decirte cuál es la verdadera razón y a veces que hay que profundizar un poco más. Una de las objeciones también más comunes es de tengo que hablar con mi socio, mi socia, mi pareja. Hay otra persona que toma decisiones o que está involucrada en el toma de decisiones y dependen de esa segunda persona. Entonces, cómo manejar esa situación es importante. El tiempo, no sé si a veces te han llegado y dicho, no, ahorita no es el mejor momento para hacer esto. No tengo tiempo para reunirme contigo. No tengo tiempo para hablar de este tema. Entonces, ¿cómo poder manejar
un tipo de objeción de esos, que a veces es más que todo tratando de iniciar la conversación para esa oportunidad. A veces la falta de necesidad. Normalmente si ya están dentro de una conversación potencial de ventas, de que estás identificando cómo tal vez tu servicio o tu producto puede ayudar a ese cliente y no estás calificando bien, no estás haciendo las preguntas correctas para calificar si tu servicio o tu producto es lo que va a resolver ese problema o va a ser la solución correcta. Entonces, parte del el cliente va a sentir que no, tu servicio o tu producto no es el correcto para lo que ellos necesitan. Necesitan algo, pero tal vez hay algo que hizo falta dentro de la conversación que no convenció a tu cliente potencial en querer elegirte a ti como el producto o el servicio para continuar. Y bueno, y una de las cosas más comunes también que nos llegan es la indecisión. A veces hay muchas personas que no tienen la confianza en ellos mismos en querer hacer esta inversión y en parte tal vez puede ser por el precio, puede ser por el miedo, puede ser por alguna razón que no sabemos qué es, pero si no hacemos buenas preguntas no nos mantenemos curiosos y tratamos de entender por qué están indecisos o cómo lo podemos influir sin manipular. Entonces a veces podemos tener un problema en poder manejar esa objeción. Ahora, en el chat, si pueden tipear de todos estos ejemplos, ¿cuál es el más común que te enfrentas tú con tu negocio, en tus situaciones? O si hay otro ejemplo que no existe de los que yo compartí. Me encantaría ver cómo podemos conversar un poco sobre eso. Diego dice que el precio tiende a ser una de las, muchas de las más comunes que existen. ¿Qué más tenemos? No tengo tiempo. Es el más común en tu industria. Camila, gracias. Déjame enseñar aquí todos los ejemplos que existen. Comparaciones con otras empresas o servicios de la competencia NACE. Eso es justo. Sabemos que antes de tomar una decisión financiera, especialmente si es una inversión grande, queremos entender el precio del mercado, queremos comparar antes de tomar esa decisión, especialmente si no conocemos muy bien cuál es esta inversión que vamos a hacer, si no conocemos a la persona, si no viene referido y estamos simplemente tomando una decisión grande, la comparación es importante también y es una respuesta que existe. Déjame pensarlo, ha pasado frecuentemente y el precio también, ¿verdad? Entonces, las buenas noticias son que para todas estas respuestas, todas estas objeciones, hay un poco el más allá de por qué existen. Y lo que le quiero compartir es un poco de la psicología, de por qué existen las objeciones. Lo que acabamos de hablar es qué son las objeciones, cuáles son las más comunes que existen. Ahora vamos a entender un poco de por qué existen, de dónde vienen. Más que todo, algo que habíamos hablado antes es que las decisiones son lógicas o son emocionales. Y hay muchos estudios que comprueban que la mayoría de las decisiones son emocionales. Especialmente cuando uno quiere tomar decisiones, hay muchos factores que uno toma. Y una de las cosas que más influye en la toma de decisiones es el miedo. ¿Ok? El miedo genera eh, mucha incertidumbre, mucha duda y es un motivador muy alto a tomar decisiones. Entonces, cuando hay miedo, estos son los factores más comunes que existen dentro del miedo. El miedo al cambio. ¿Por qué cambiar lo que tengo ahorita si todo está pasando bien? O sea, el miedo de que si cambiamos lo que estamos haciendo y es peor, le dan miedo de cosas que puedan pasar que le puedan crear un impacto negativo. Puede ser financieramente, puede ser porque sienten que si se hace mal, pierden tiempo. Quién sabe cuáles son los impactos
del cambio y hay inconveniencia, no pueden confiar en la persona a proporcionarle ese servicio al tiempo que quieren o con la calidad que están buscando o al tiempo que lo desean. Entonces, ese miedo a lo que no se sabe es un factor muy grande. También es el miedo a tomar decisiones equivocadas. Simplemente tener el miedo de, como no sabes si va a ir bien o no va a ir bien, no sabes si esta inversión te va a dar la rentabilidad o te va a dar el retorno, porque no sabes. Entonces, ese miedo puede también eh, crear un poco de motivación o decelerar la decisión de tomar acción. Puede generar mucha angustia, mucha duda, mucha ansiedad. Y la tercera es, una que pasa también mucho, es el miedo, es la inseguridad financiera. La inseguridad financiera puede también a veces congelar nuestro cerebro, nuestra capacitación de pensar, porque eso puede generar también mucha ansiedad, mucha duda. Ahora, hay un estudio que hicieron en el 1988, Samuelson y Sackhauser, que introdujo el concepto de lo que se llama el status quo. Status quo en inglés es un dicho muy común ya en los Estados Unidos. Se entiende como la tendencia de preferir el estado actual de las cosas frente a un cambio. Porque el status quo es lo que es seguro, es lo que está, lo que queda dentro de la zona de confort. Y, y más que todo esto existe porque existe es el miedo al cambio y puede resultar en resistencia a tomar decisiones que alteren ese status quo. Si puedes pensar en ejemplos personales de status quo, yo les voy a dar uno. Yo ahorita, hace como 6 meses, vendí mi propiedad y estaba viviendo ahí 7 meses, 7 años, perdón. Y para mí el status quo es quedarme donde estoy, y entraba mucho miedo a tomar ese cambio de poner la propiedad en el mercado, si se vende al precio que quiero que se venda, si me voy y regreso y para poder alquilar, o si invierto en otra propiedad en el futuro, es el tiempo correcto para vender, qué pasa. Todas estas cosas son cosas que uno piensa para tomar una decisión, pero sabiendo que si me quedo como estoy en el status quo, voy a estar 100% feliz. A veces uno tiene que hacer ese ejercicio internamente para poder decidir, poder motivarse a tomar la decisión correcta. Y cuando estamos hablando con nuestros clientes, es muy importante profundizar, identificar qué es el status quo para ellos, y si no cambian nada, el no tomar la decisión de comprar su producto o contratarlos ustedes para su servicio, en verdad van a poder lograr sus sueños, van a poder alcanzar el potencial de lo que están buscando dentro de su empresa o dentro de sus metas personales, profesionales. Entonces, esto es una de las partes muy importantes dentro de la conversación que tenemos que prepararnos a poder conversar para llegar a esa efectividad dentro de la conversación. Si estamos hablando de tomar decisiones equivocadas, hay otro estudio que se comprobó que se llama la aversión a la pérdida. Es un principio que sugiere que las pérdidas tienen un impacto mayor que las ganancias en el proceso de toma de decisiones. Normalmente el miedo es mucho más poderoso en el sentido de lo positivo. Lo negativo puede motivar a tomar decisiones más rápido que lo positivo. Una idea que les puedo dar es, si le ofreces el concepto a un cliente de, si no haces nada, y este puede ser la consecuencia potencial, la consecuencia negativa, versus si tomas esta decisión, esta puede ser la consecuencia positiva. ¿Cuál de esas dos cuál de esos dos escenarios cree que el cliente le va a prestar más atención o va a tener una reacción más grande? Normalmente ese cliente es 2 veces más
probable que vaya a responder más hacia el escenario negativo, porque el miedo es mucho más fuerte. Entonces, el principio de la aversión a la pérdida ayuda a poder presentar la información del toma de decisiones y las consecuencias para motivar a la persona a tomar decisiones. Ahora, uno lo puede hacer en forma muy neutra, que es la forma responsable y éticamente como hacerlo, y también lo puede hacer en forma manipulativa. Una advertencia que les digo a ustedes es nunca utilizar ninguno de estos conceptos psicológicos para manipular la decisión. Lo que quieres es presentar la información, ayudar a cambiar la perspectiva o ver el problema de otro ángulo para informar, educar o darle la confianza al cliente a tomar la decisión que es la mejor para ellos. ¿Ok? También se sabe que la inseguridad financiera puede eh, influir el toma de decisiones y porque pueden existir objeciones. El estrés financiero puede deteriorar las funciones cognitivas y llevar a una toma de decisión más conservadora o aversa al riesgo, impulsada por el miedo a empeorar la situación financiera propia. Entonces, también tomar en cuenta si la persona está tomando la decisión basada en esa presión financiera, cómo puedes manejar esa conversación en tal manera de medir qué tipo de riesgo está dispuesta a tomar esa persona para poder llegar al objetivo, a la meta, al deseo que quiere cumplir y si vale la pena tomar ese riesgo sabiendo que ese objetivo o el valor de ese resultado o el que ellos o las cosas que ellos no quieren, las cosas que quieren evitar, si las consecuencias van a ser peores el no tomar esa decisión o no tomar ese riesgo, ¿qué impacto puede crear? Ahora, otra cosa que queremos tomar en cuenta es la incertidumbre, que es la indecisión. Y la incertidumbre puede existir dentro de las objeciones o la psicología detrás de las objeciones puede estar alimentada por incertidumbre y una es la falta de información. Si no vienes preparado a darles la información que el cliente está buscando, eso los va a mantener en una situación de indecisión. La segunda cosa es confundir. Si estás dándole mucha información, a veces uno confunde al cliente. No sé si ustedes se han sentido que a veces salen de una conversación y se preguntan, wow, yo creo que hablé demasiado, creo que les di demasiada información, los confundí un montón, tal vez no estabas preparado para organizar tus pensamientos o las preguntas que quieres hacer. Tal vez estabas en un estado emocional alterado, con mucha adrenalina, nervioso. Y esto nos pasa inconscientemente. Si no nos estamos creando conciencia de cómo está nuestro estado mental, emocional, para estar presente en la conversación, nuestras emociones, nuestros nervios, nuestro miedo, nuestra ansiedad, comienza a generar ese tipo de comportamiento y el cliente lo puede interpretar como falta de confianza, como incertidumbre. Entonces, la incertidumbre tuya le puede comunicar incertidumbre al cliente. A veces, darle mucha información puede funcionar al revés, porque uno piensa que ser buen vendedor es tener el conocimiento de todo. Ser una persona que comunica efectivamente es darles al cliente lo que necesitan para tomar la decisión, no todo lo que sabes. Algo clave que les quiero compartir, que es una lección que yo tuve que aprender también en mi carrera profesional. Cuando yo estaba arrancando en mi carrera, yo pensaba que simplemente el yo decirle al cliente todo lo que yo sé de un producto es lo que me va a hacer lucir como buen vendedor, cuando en verdad lo que necesitaba el cliente era lo que era importante para ellos, no es lo que es importante para mí. Y también dudas sobre la compatibilidad con necesidades existentes. Entonces, si no podemos hacer buenas preguntas,
de entender cuál es su estado actual, en dónde están, cuáles son los problemas, los desafíos, sus metas, qué quieren cumplir, los objetivos. Y si no podemos entender profundamente ese problema o la fuente del problema, por qué pasó, cuándo pasó, qué está pensando, qué está sintiendo esta persona, cuál fue la experiencia anteriormente y cuáles son los objetivos deseados en el futuro. Entonces, sin saber eso, no vamos a poder saber qué ofrecerle, qué ideas, qué soluciones, no vamos a entender su problema. Y si el cliente no siente que entiendes su situación, que entiendes el problema de ellos, vas a crear dudas. Si no puedes entender cómo conectar tu solución con el problema de ellos, vas a crear dudas sobre la compatibilidad con esas necesidades existentes. Voy a hacer una breve pausa. Veo aquí en el chat que han escrito varias cosas. Tomando en cuenta que en el mundo de préstamos residenciales es muy complejo e incluye muchas piezas que dependen una de otra. Buen punto. ¿Cómo puedo comunicar mejor el producto y los factores que afectan el programa donde calificaría un comprador? Está muy buena esa pregunta, Giancarlos. Lo que te puedo decir es, vamos a cubrir eso un poquito más adelante. Voy a compartir algunas frases que puedes utilizar y preguntas que puedes hacer para crear más contexto, porque al poder entender el contexto de dónde viene el cliente o cuál es la base de conocimientos de ese cliente potencial, cuando ya puedes entender cuál es la perspectiva del cliente y si no tienen perspectiva, eso está creando un espacio para poder tú entrar como el experto, informarlos cómo funciona el proceso de calificar, cómo funciona el sistema y te ayuda a ponerte en una posición más como guía, más no como vendedor, que es, me imagino, lo que quieres lograr con esa pregunta. Entonces, vamos a hablar un poco de, imagínate si pudieras usar una serie de palabras mágicas que van directa al cerebro subconsciente, que ayuda a influir el toma de decisiones, de sacar ese cliente potencial de incertidumbre y acelerar ese toma de decisión a un sí o a un no. Porque también el poder tener un no es bueno para ustedes. Saber que alguien no quiere trabajar contigo rápidamente te da muchos beneficios. Te ahorra tiempo, te ayuda a entender si son ustedes uno para el otro, si encaja si tu solución en verdad conecta con el problema que tiene el cliente, si el cliente va a valorar lo que estás cobrando. Porque no, esto no se trata de todo el mundo tiene que ser cliente tuyo. Tenemos que eliminar eso es algo que no es real, porque no todo el mundo es para todo el mundo. O sea, el poder aceptar de que si un cliente te dice que no, te lo dice rápidamente. Tal vez hay ciertas cosas que uno puede aceptar, es decir, tal vez no es un cliente para mí. Ahora, también hay una probabilidad de decir, este pudo ser cliente para mí, hay algo que yo puedo cambiar en mi sistema, en mi proceso, en cómo me presento, para poder convertir ese no en un sí. Claro, esos clientes que son oportunidades perdidas, de eso es lo que vamos a hablar. Entonces, vamos a usar palabras, frases, preguntas que pueden influir cómo eliminar ese miedo o incertidumbre. Entonces, antes de usar estas palabras mágicas, solo les quiero compartir, muy importante, un sistema de conversación, una filosofía que ayuda a ustedes a usar estas palabras con responsabilidad y éticamente. Y esto se trata de lo que se llaman los 4 pilares de la excelencia conversacional. Esto es algo que se puede encontrar dentro del sistema de Exactly What to Say. No solamente dentro de este libro no lo vas a encontrar todo, pero con este sistema es la infraestructura de cómo quieres entrar a una conversación para ser efectivo. Y la primera es que el peor momento para pensar en lo que vas a decir es en el momento en que te dispones a decirlo. ¿A qué me refiero? Que si tienes una objeción y no llegas preparado a saber qué decir o qué preguntar para manejar esa objeción,
las probabilidades que vas a poder resultar esas conversaciones en algo positivo van a ser muy bajas. Entonces, este concepto es cómo puedes prepararte para esos momentos. Y como ven, la palabra clave indicada aquí es momento. Entonces, la primera pregunta que les digo a ustedes es si pueden identificar cuál es el momento dentro de esa conversación o dentro de todas las interacciones que está teniendo con un cliente. Puede ser un email, puede ser una llamada Zoom, puede ser una reunión presencial, puede ser por texto. ¿Dónde está ese momento donde ese cliente te está presentando una objeción? O si ese momento no existe, ¿cómo puedes crear un momento para ayudarte a evitar que se presente la objeción? Entonces, escribe en el chat cuál sería el momento para ti, y algo que puedes escribir es algo como el momento que el cliente me dice esto. ¿Verdad? No creo que estoy 100% preparado en saber qué decir o saber qué preguntar. En el momento que el cliente me dejó de contestar los emails o me dejó de mandar un texto, no me respondió al texto, no sé qué decir para revivir la conversación. En el momento que estoy comenzando la conversación, no sé qué decir para minimizar las posibilidades de una objeción. En el momento que arrancamos la conversación y lo primero que me dice el cliente es ¿cuál es tu precio? No sé qué decir para mantenerme en la conversación sin tener que directamente hablar del precio. Entonces les estoy dando varios ejemplos. Esto puede ser para nuevos o existentes. El momento que le tienes que comunicar, que le tienes que subir el precio al cliente. Olga, tú y yo hemos hablado de esto, ¿verdad? Tienes clientes existentes que los has tenido por muchos años y ya sabes que tus servicios, el nivel de valor que ofreces en tus servicios han subido, han mejorado. Hay muchos factores que han cambiado cuánto es lo que cuesta un servicio. Tal vez el momento es cómo comunicarle que los precios hay que subir. Eso es un momento. Y puede ser que veo cuáles son las objeciones potenciales. A veces los clientes también les gusta echarle un poquito picante a la conversación y decirte algo como que tú no me quieres más. ¿Cómo contestas? ¿Cómo le contestas eso? Aunque sea medio chiste, pero también un poco manipulador, ¿no? ¿Cómo te preparas para ese momento? En una forma elegante, profesional, pero también manteniendo el mensaje que le quieres decir con firme y poder continuar esa relación y tener un éxito. Entonces les doy ese reto para que piensen en cuál es el momento que les existe a ustedes. Y si lo pueden pensar ahorita, les pido que lo escriban en el chat. ¿Cuál es tu momento donde sientes que no estás preparado o preparada 100% en saber cómo contestarle a eso? El segundo concepto es que la curiosidad es el combustible para generar conversaciones excelentes. ¿Ok? Si uno se puede mantener curioso por mucho más tiempo dentro de la conversación, es posible que vas a poder generar mejores conversaciones. Vas a poder quedarte dentro de la conversación. Y a veces poder verlo de un lente curioso te permite a no juzgarte a ti, a no juzgar al cliente, a no crear, a no asumir ciertas cosas, porque asumiendo y juzgando normalmente no terminan en resultados positivos. Entonces, ¿cuál puede ser un ejemplo que podemos usar? Si alguien te dice eres muy caro, tal vez tienes una voz interna que te dice este cliente es un pichirre, este cliente no valora lo que hago. Bueno, si nos ponemos el lente de curiosidad y en vez de decir juzgar o asumir, si nos mantenemos curiosos, ¿qué pregunta curiosa podemos hacer en ese momento para entender de dónde viene el cliente, cuál es la perspectiva, cuál es la base de referencia, sin ofenderse, sin sentir que te han
que están atacando tu ego. Y a eso me refiero a la parte de la curiosidad. ¿En cuáles momentos has salido de una conversación diciendo quién fue ese idiota que estaba hablando en esa conversación? Pero al idiota que te refieres pudiste ser tú, porque tal vez entraste asumiendo mucho o juzgando o con el ego bien alto porque querías ganar la conversación, pero al ganar la conversación no ganas la transacción o la relación. Entonces, lo que les presento y les ofrezco como idea a ustedes es cómo se pueden mantener curiosos por un tiempo, por más tiempo en la conversación, para entender de dónde viene el cliente y ofrecer perspectivas diferentes para mantener esa conversación viva y tal vez influir e impactar, ayudar al cliente a navegar cómo tomar esa decisión a través de la curiosidad. El tercer concepto es que las personas hacen cosas por sus razones y no las tuyas. Y yo sé que pueden estar de acuerdo con esto porque en casi todos los casos, si tú haces lo que tú haces, pues son por tus razones. Bueno, te tengo noticias, los clientes tuyos también lo van a tener. Entonces, es muy importante también entender cuando estamos comunicando una solución, una propuesta, una idea, antes de poder hacer esa recomendación, entender cuáles son las razones por la cual esa solución es la correcta para el cliente. O sea, uno nunca debería hacer una recomendación antes de que tengas la evidencia. Y esa evidencia tiene que ver haciendo buenas preguntas, mantenerse curioso, entender cuáles son sus metas, cuáles son los desafíos, cuál es su presupuesto, para cuándo necesitan ese servicio, qué valoran dentro de un servicio como este. ¿Cuál es su experiencia trabajando con alguien como ustedes en el pasado? Y luego puedes llegar con la solución y decir las palabras, como me mencionaste que esto y esto es importante para ti, como tú dijiste que por estas razones tú valoras esto, esto y esto, entonces mi recomendación es esto y esto. O sea, al poder tener todas esas, esos datos, esa información, la evidencia, de por la cual el cliente quiere tomar esas decisiones, por esas razones, vas a poder con más efectividad comunicar tu solución y tus recomendaciones y ganarte la oportunidad de cerrar ese negocio o ayudarle. Porque el cliente, en verdad, un cliente potencial, yo no conozco un ser humano que pueda pelear con uno mismo. Si un cliente te dice que esto es importante para ellos, ¿verdad? A mí me importa que me comuniquen a tiempo, a mí me importa que me lo hagan bien, a mí me importa que me lo entreguen en cierto formato. Bueno, como me dijiste que a ti te importa que lo hagan a tiempo, que lo hagan bien en cierto formato, entonces mis recomendaciones, no, a mí no me gusta eso. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, usando las palabras del cliente y las razones del cliente, te ayuda más efectivamente a hacer tus recomendaciones porque el cliente no va a pelear con sí mismo. Y la última de los cuatro pilares es que la persona que hace las preguntas controla la conversación. Y de nuevo, les voy a dar un ejemplo. Si uno comienza la conversación y la primera pregunta que hace el cliente es, ¿qué tan rápido puedes hacer esto? O antes, yo no quiero comenzar esta conversación hasta que me digas cuál es tu precio. ¿Qué es lo primero que piensas? Ya de una vez comienzas a sudar, te pones nervioso, no sabes cómo responder. ¿Por qué? Porque te hice una pregunta incómoda. Y en vez de responder con la respuesta o justificar tu precio o bailar y ponerse nervioso, ¿qué tal si respondes la pregunta con una pregunta? Si te das cuenta, en muchos casos, cuando respondes una pregunta con la pregunta, estás tomando control de nuevo de la conversación. Y lo que pasa si el cliente te dice, antes de comenzar esta conversación, ¿cuál es tu precio? Tú respondes con, estoy curioso, ¿cuál es tu experiencia trabajando con un profesional como yo, un coach profesional de ventas?
El cliente hace una pausa y dice, bueno, yo estaba buscando por internet y hablé, y si no se dieron ni cuenta, ellos mismos comenzaron a hablar. Y ya pudiste evitar tener que responder a la pregunta. Entonces, tomar conciencia que si puedes formular buenas preguntas en los momentos adecuados, todo esto está conectado. Preguntas curiosas, con la intención de entender las razones del cliente, vas a poder navegar esa conversación con más efectividad y vas a poder influirlos a tomar esa decisión con confianza. Hacer una pequeña pausa. Nancy pregunta, ¿es válido mostrarle al cliente que se está equivocando o lo está haciendo mal? Bueno, Nancy, lo quieres hacer en tal forma que em, no lo estás haciendo sentir que está equivocado. Entonces, una forma en la cual lo puedes presentar es con preguntas curiosas y preguntas que sean ofreciendo si hay posibilidad de que está equivocado. O sea, si me quieres dar el ejemplo de cuál es la situación, tal vez te pueda ayudar a formar la pregunta para ver si te ayuda un poco a entender el concepto. Yo voy a pensar en un ejemplo, pero si quieres tipea en el chat y yo te ayudo a formular la pregunta. Pero un ejemplo que alguien me dice, em, todos los clientes con quien yo hablo me dicen que soy muy caro. Entonces ahí yo hago, "Hmm, todos". Pero no le dije que está equivocado. Me mantuve curioso y dije, todos. ¿Con cuántos clientes has hablado en los últimos 20 días? Con 10 clientes. Y todos te dijeron que eres muy caro. Bueno, no todos. Ok, dos, tres. Ok, bueno, eso es diferente a todos. Ahora, yo le dije al cliente que está equivocado, pero a través de mantenerme curioso y hacer una pregunta y encontrar el momento correcto para saber cómo manejar esa situación, me ayudó a cómo influir el control de esa conversación sin tener que entrar con ego o juzgando o sentirme como que me estás retando o me estás insultando a mí, porque a veces el cliente tal vez te puede atacar o te puedes sentir atacado o atacada. Entonces, a veces ese es el momento cuando quieres mantenerte curioso y buscar cómo hacer una pregunta estratégica con empatía y con curiosidad para que el cliente se esté dando cuenta que tal vez está exagerando. ¿Eso te ayuda, Nancy? Simplemente dame un sí, ok. Por ejemplo, cuando le presentamos a un cliente una propuesta de servicios después de hacer una revisión y hay cosas por mejorar o corregir. Sí, eso lo podemos hablar más profundo porque eso parece ser un buen escenario, pero para algo que se tiene que profundizar un poco más. Pero te invito a entender ese concepto de correr una pausa y ver qué preguntas tal vez puedes utilizar. Y yo voy a ahorita compartir unas preguntas y frases que puedes usar. Tal vez, Nancy, podemos usarlas a ver si en ese momento es posible aplicarlas a este escenario. Pero gracias por preguntar. Entonces, habíamos preguntado antes cuáles son los momentos dentro de una conversación donde el cliente expresa una objeción y Nancy nos acaba de dar un buen ejemplo. Pero si ustedes quieren escribir sus momentos adecuados, los invito a que escriban en el chat para hablar un poco más de eso. Ahora, les quiero compartir cómo podemos evitar las objeciones. Lo más importante es saber que eso viene con buena preparación. Si saben cuáles son las opciones más comunes que existen en tu mundo y se pueden preparar, entonces no van a entrar con miedo, van a entrar con confianza, van a entrar con más certeza, van a entrar con estrategias y herramientas que los va a ayudar a mejor navegar estas conversaciones e influirlas. Entonces les quiero compartir estrategias para evitar y también para prepararse para las objeciones. El primero es saber quién es tu cliente ideal.
la parte de la preparación más clave es saber quién es tu cliente ideal, quiénes son, cómo es su entorno de mercado, cuáles son sus mayores desafíos y puntos dolorosos. Tienes que entender sus problemas profundamente. ¿Qué soluciones están utilizando actualmente y cuáles son las brechas? ¿Qué los impulsa a buscar una solución? ¿Cuáles son sus objetivos? Continuando aquí, ¿cómo toman decisiones? ¿Cuál es su proceso de compra? ¿Qué tipo de soporte valoran? ¿Cómo prefieren ser abordados? ¿Y qué influye en sus decisiones de compra? Si entiendes profundamente quién es tu cliente ideal y puedes responder todas las cosas ante mente, puedes entrar más curioso, con más empatía a la conversación y te permite hacer preguntas más profundas fuera de las preguntas que son transaccionales, porque las preguntas transaccionales, ¿cuándo lo quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo lo quieres? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de saber preguntas más abiertas, preguntas que crean conversación, preguntas que te ayudan a acelerar cómo construir confianza dentro de esa conversación. La segunda parte es prepararse para la conversación, investigar el cliente, su industria, cómo el mercado tal vez está afectando al cliente para poder después formular ciertas preguntas que demuestran empatía. Wow, ¿cómo está el mercado? ¿Cómo está el mercado afectando a ustedes? Haciendo esos tipos de preguntas ayuda a crear una conexión. Revisar interacciones previas, se han interactuado contigo en otras formas, a través de las redes sociales, si han visitado tu página web, si conocen mejor o cuáles son las actividades de ellos a través de las redes sociales y reconocerlos por cualquier logro que tenga. Establecer objetivos claros para la conversación. Así el cliente puede respetar y valorar que tomaste tu tiempo en prepararte para la conversación, prepararse para escuchar activamente, hacer preguntas bien buenas y dejar que el cliente exprese cuáles son los problemas, cuál es su situación, cuál es el contexto de por qué están hablando contigo. Desarrollar un conjunto de preguntas abiertas, ahí es donde pueden desarrollar mejor diálogo. Y lo que hemos estado hablando durante esta hora es identificar los momentos donde puedes anticipar dónde se va a presentar la objeción. Si el cliente te dice, tu precio está muy alto, voy a investigar un poco más, no es el momento correcto, déjame pensarlo, voy a hablar con mi socio, mi socia, mi esposo y mi esposa, ¿cómo vamos a estar preparados a saber qué decir o qué preguntar en esos momentos para ser más efectivos y crear la máxima influencia? Entonces aquí les voy a compartir unas palabras que pueden utilizar porque algo que necesitan reconocer es que no podemos cambiar cómo piensan los clientes, pero lo que sí podemos introducir o presentar o invitarlos a ver las cosas de un punto de vista diferente, de una perspectiva diferente. Y estas palabras mágicas van a permitir a cambiar su perspectiva, ayudarlos a añadir un poco más de curiosidad dentro del discurso que van a tener y los va a permitir ver las cosas desde una realidad alternativa y posicionándose de nuevo en control de la conversación. Entonces, la primera pregunta que les quiero presentar es, ¿cuál es tu experiencia? Preguntando cuál es tu experiencia, te ayuda a entender el contexto y la base de experiencia que tiene el cliente existente. Entonces, si Giancarlos, si queremos usar el ejemplo de alguien que quiere un servicio de un préstamo y te dice, estoy buscando un préstamo contigo, cuáles son tus tasas de intereses. Giancarlos, ¿cómo puedes utilizar el cuál es tu experiencia dentro de la pregunta completa para mantenerte curioso y entender de dónde viene el cliente? Entonces, Jan, si estás ahí, tipéalo en el chat. Y mientras esperamos a Giancarlos que escriba eso en el chat, yo les voy a dar un ejemplo que tengo aquí. Si el cliente, ¿cuál es tu precio? Te dice, ¿cuál es tu precio? Bueno, estoy curioso, ¿cuál es tu experiencia trabajando
con servicios contables profesionales. Entonces, en vez de contestar con decirle el precio, bueno, depende, si necesitas esto, es esto, si necesitas lo otro, es otro. Ya está, te pones nervioso, ya uno estás como que vomitando palabras. En cambio, si simplemente tomas un pequeño paso, te mantienes curioso y dices, bueno, estoy curioso antes de yo darte un rango o general o entender mejor, ¿cuál es tu experiencia trabajando con un profesional como nosotros? Y tomas control de la conversación porque la persona que hace las preguntas es la que controla la conversación. La segunda serie de palabras que les quiero presentar es ¿qué tan seguro estás? ¿Qué tan seguro estás? De nuevo, con el tono correcto, porque si se acuerdan que el segundo pilar para tener una conversación excelente es mantenerse curioso, que la curiosidad es el combustible para buenas conversaciones. Si yo te lo pregunto con un tono donde viene juicio, es muy probable que la persona te va a contestar en una forma negativa. ¿Qué tan seguro estás tú que esa tasa de interés que me acabas de compartir es la más baja? Bueno, pero si lo dices, ¿qué tan seguro estás tú? Diría como del 1 al 10, 10 siendo un alto nivel de confianza, uno siendo no tan seguro, de que si no haces nada hoy, si no tomas ninguna decisión, em, mm, las cosas se van a mejorar. Y uno puede formular cómo quieres presentar estas preguntas, ¿no? ¿Qué tan seguro estás que comprar una casa en el mercado como estamos es el momento correcto? Del 1 al 10, uno siendo cero seguridad, no sé nada. 10, estoy seguro que este es el momento. Bueno, las buenas noticias son que si te dicen 1, te dicen 3, le dices, bueno, lo bueno es que estás hablando con la persona correcta. Te puedo compartir información del mercado y cosas que tal vez te pueda ayudar a subir ese 3 al 10. O una pregunta de seguimiento es, ¿qué puedo yo ofrecerte como información para mover ese 3 a un 7 o un 8? Y ahora estás siendo curioso y el cliente te puede compartir en verdad qué valoran, qué necesitan. Una respuesta rápida de Giancarlos con el último ejemplo. Normalmente, Ok. Bueno, de nuevo, Giancarlos, ¿quién está controlando la conversación ahí? Cuando te dice cuál es tu tasa de interés, diste la respuesta. Acuérdate que la persona que hace las preguntas es que controla la conversación. Ahorita le estás dando control al cliente cuando le das la respuesta. Esa respuesta puede ser apropiada. Acuérdate que hay que elegir el momento donde te has ganado el poder darle esa respuesta. Entonces, mi sugerencia para ti es, antes de simplemente dar la respuesta cuando te dice cuál es tu tasa de interés, es mantente curioso y pregúntale cuál es tu experiencia. ¿Cuál es tu experiencia trabajando con un prestamista de mortgage como nosotros? Así puedes encontrar mejor contexto de qué es lo que saben ellos. Y si tuvieses esa información adicional, tal vez te ayuda a formular tu respuesta, la respuesta que le mejor conviene al cliente y conviene para la conversación. Entonces, una buena respuesta, simplemente toma un tiempo para hacer más preguntas antes de dar la respuesta. ¿Te parece? Gracias. Ok, hablamos de qué tan seguro estás. ¿Qué tan importante es? ¿Qué tan importante es para ti tener un hogar donde puedas crear tu vida, donde puedas tener a tus hijos ir al colegio y saber, tener la certeza de que están en unos colegios que son los mejores colegios del país, que vas a vivir en una urbanización con el alto nivel de seguridad, con familias donde tus hijos van a poder crecer en un ambiente que van a estar felices? Del 1 al 10, ¿qué tan importante es eso? Uno siendo, no, no es tan importante, yo voy a vivir yo solamente quiero vivir en lo más barato y no me importa el nivel de colegio. O 10, eso es muy importante para mí. Entonces, cuando ya
haces la pregunta correcta, tomas control, el cliente está autoevaluando y autorreconociendo qué es lo que ellos valoran. Y cuando puedas tener esta evidencia, todo este contexto, cuando recomiendas la solución, estás evitando objeciones. Bueno, como me dijiste que esto era muy importante para ti antes de nuestra conversación, por eso te recomiendo que tomemos esta acción. ¿Ok? Bueno, eso es un poco de nuestra conversación hoy. Voy a dejar estos 3 minutos por si tienen alguna pregunta que quieren hacer en el chat, pero les quiero compartir algunas otras cosas para que, si les interesa aprender un poco más de este sistema, de cómo usar este sistema de preguntas y de conversación, nosotros tenemos un grupo de Facebook. Yo sé que muchos de ustedes son parte de este grupo y les agradezco ser parte de esta comunidad. Estamos creciendo todos los días, ya tenemos 90 miembros, seguimos creciendo. Pero si conoces a alguien, les ofrezco que lo invites para que sean parte de este grupo. Voy a continuar a agregar valor, compartir información que sea útil para ustedes, continuar su camino en mejorar su comunicación y ser más efectivos. Ahí les doy el código QR para que se registren o si lo quieren compartir con alguien que conozcan. Y la segunda publicidad que les doy es voy a dar un taller con una compañera que también enseña el sistema Exactly What to Say. Esto va a ser dado en inglés. Son 4 semanas intensas de talleres, incluyendo coaching en grupo, que nos va a ayudar a practicar cómo usar todas estas palabras para ser más efectivos en nuestras conversaciones. Y les tengo una oferta especial. Si se registran hoy, hay un cupón de $60 de descuento. Entonces, si quieren escanear ese código QR o quieren aprender más, me pueden mandar un email o me pueden escribir directo o se registran y nos vemos. Arranca el 25 de junio. Entonces van a tener tiempo para poder prepararse. Va a ser virtual y van a ser 4 semanas y cada formato va a ser de 1 hora enseñando un concepto más profundamente, pero le haremos coaching y vamos a hacer muchas prácticas. Y bueno, si se quieren conectar o quieren aprender más de lo que estoy compartiendo de este material, los invito a que se conecten conmigo. Y sí, este material sí está grabado y lo voy a subir a el YouTube y también al grupo de Facebook de Exactly What to Say en español para los que quieran saber más. En verdad, muy agradecido que todos compartieron conmigo la hora completa. Lo hicimos y respetando su tiempo, les quiero regalar lo que queda de nuestra tarde para que continúen su negocio y que implementen lo que aprendieron. Y les deseo lo máximo. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.